Bienvenidos a un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias y todo lo que amamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como siempre es un placer enorme estar aquí con ustedes, compartiendo las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco, y especialmente, de dos de nuestros actores favoritos. Espero que estén listos porque hoy tenemos un tema que está que arde, que ha hecho explotar las redes sociales y que honestamente a mí me tiene fascinado. Hoy vamos a hablar sobre la decisión de Hande Erçel que créanme ha enloquecido a todo el mundo, incluyendo a Kerem Bürsin y por supuesto, a nosotros los fans. Vamos a desglosar cada detalle, cada rumor, cada señal que nos ha dado Hande, y por qué esta decisión específica ha generado tanta expectación y conversación. Prepárense para un análisis profundo, lleno de información, especulaciones y por supuesto, mi humilde opinión sobre todo este asunto. Pero antes de empezar con todo el salseo, quiero agradecerles por estar aquí. Gracias por apoyar el canal, por darle like a los vídeos, por compartir las noticias con sus amigos y familiares, y por ser parte de esta comunidad tan increíble. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Así estarás al tanto de todas las novedades y no te perderás nada de nada. Suscríbete ahora mismo, te lo aseguro, no te arrepentirás. Ahora sí, preparémonos para sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem y Hande. Bien, empecemos por el principio. Todos sabemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel, después de protagonizar la exitosa serie Love is in the Air, o Sen Kalkam, como se conoce en turco, se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento. Su química en pantalla era innegable y la magia que compartían traspasaba la pantalla. Rápidamente los rumores de un romance en la vida real se hicieron presentes, y para alegría de todos sus seguidores se confirmaron. Durante meses fueron la pareja perfecta, llenando las redes sociales de fotos, vídeos, declaraciones de amor, eran la envidia de todos. Compartían viajes, momentos especiales, y se mostraban completamente enamorados. Sin embargo, como en toda historia, hubo un punto de inflexión, un momento en el que las cosas cambiaron. A finales de 2022, la noticia de su separación sacudió al mundo. Los detalles fueron escasos, pero los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables. El público que los adoraba quedó con el corazón roto. Desde entonces, ambos actores han seguido caminos separados. Kerem Bürsin ha estado involucrado en diferentes proyectos, incluyendo películas y series, demostrando su versatilidad y talento. Hande Erçel, por su parte, ha continuado su carrera como actriz y modelo, protagonizando campañas publicitarias y demostrando su evolución artística. Ahora bien, ¿por qué esta decisión de Hande Erçel ha enloquecido a todos? La clave está en un anuncio reciente, una declaración que, a pesar de ser personal, tiene fuertes implicaciones en el mundo del espectáculo y, por supuesto, en la percepción del público. Hande Erçel, en una entrevista o a través de sus redes sociales, reveló algo que ha generado una ola de reacciones. No es una decisión tomada a la ligera, y se percibe como un paso importante en su vida personal y profesional. La noticia en cuestión es que Hande ha decidido priorizar su bienestar personal y su salud mental por encima de todo. Sí, lo has oído bien. En un mundo donde la fama y el éxito a menudo se miden por la cantidad de proyectos y la exposición mediática, Hande ha decidido tomarse un respiro, priorizar su paz interior y establecer límites claros para proteger su salud mental. Esta decisión, por supuesto, no se ha tomado en el vacío. Ha sido influenciada por las presiones de la fama, el escrutinio constante de los medios, las críticas en redes sociales y posiblemente por algunos desafíos personales que ha enfrentado. Hande ha sido muy abierta sobre la importancia de la salud mental, y este paso demuestra su coherencia y su compromiso con su bienestar. ¿Pero por qué ha enloquecido a todos? Principalmente por tres razones fundamentales. Primero, porque es una decisión valiente y poco común en el mundo del espectáculo. En una industria que a menudo exige estar siempre disponible, siempre activa, siempre on, Hande está rompiendo esquemas y enviando un mensaje poderoso: la salud mental es prioridad. Esto resuena con muchos fans, especialmente con los más jóvenes, que se enfrentan a diario a las presiones de las redes sociales y a la necesidad de encajar. Segundo, porque ha generado una gran expectación sobre el futuro de su carrera. ¿Qué proyectos rechazará? ¿Cómo se adaptará a esta nueva etapa? ¿Volverá a la actuación con la misma intensidad? Todas estas preguntas están en la mente de sus seguidores y de los medios de comunicación.
Su decisión de alejarse temporalmente de ciertos compromisos laborales ha provocado una gran curiosidad sobre cuáles serán sus próximos pasos. Tercero, y este es el punto más jugoso para los fans, porque inevitablemente se relaciona con Kerem Bürsin. Aunque no hay ninguna declaración directa que vincule la decisión de Hande con su relación pasada, es imposible no analizarlo desde esa perspectiva. ¿Ha influido Kerem en esta decisión de alguna manera? ¿Cómo habrá reaccionado él ante esta noticia? ¿Es posible que esta decisión signifique una nueva etapa en sus vidas, tanto personal como profesionalmente? En el caso de Kerem, aunque no ha hecho declaraciones públicas sobre la decisión de Hande, se especula que la respeta y la apoya. Conocemos la empatía y la sensibilidad de Kerem, y es muy probable que valore la importancia de la salud mental. Algunos fans incluso especulan con la posibilidad de un reencuentro en el futuro, aunque por ahora, esto es solo un sueño. Lo cierto es que la decisión de Hande ha abierto un debate importante sobre la salud mental en la industria del entretenimiento. Ha puesto en evidencia la necesidad de proteger a los actores, de brindarles apoyo y de crear un entorno más saludable para que puedan desarrollarse profesionalmente sin comprometer su bienestar emocional. Esta no es la primera vez que una celebridad decide tomarse un respiro para cuidar su salud mental, pero la valentía de Hande al hacerlo públicamente y con tanta claridad es digna de admiración. Es un ejemplo a seguir para todos nosotros, y una muestra de que es posible alcanzar el éxito sin sacrificar lo más importante, la salud y el bienestar personal. Ahora profundicemos en los posibles efectos de esta decisión. ¿Qué podría significar para la carrera de Hande? ¿Cómo podría impactar en su imagen pública? En primer lugar, es probable que esta decisión la haga aún más querida por sus seguidores. Demuestra que es una persona real, con preocupaciones y necesidades como cualquier otro ser humano. La empatía del público hacia ella podría aumentar, lo que podría traducirse en un mayor apoyo a sus futuros proyectos. En segundo lugar, podría abrirle nuevas puertas profesionales. Hande podría buscar proyectos más alineados con sus valores y sus intereses personales. Podría enfocarse en causas sociales que le apasionen, o incluso dedicarse a actividades creativas que le permitan expresarse de manera más auténtica. En tercer lugar, es posible que esta decisión la inspire a ser más selectiva con sus proyectos. Podría tomarse el tiempo necesario para elegir papeles que realmente le apasionen, que le permitan crecer como actriz y que no comprometan su salud mental. En cuanto a su imagen pública, esta decisión podría transformarla de manera muy positiva. En lugar de ser percibida como una simple actriz o modelo, podría ser vista como una figura inspiradora, un ejemplo de fortaleza y de autoconocimiento. Podría convertirse en una defensora de la salud mental, y usar su plataforma para crear conciencia y ayudar a otros a superar sus propios desafíos. Por supuesto, también existen algunos riesgos. El alejamiento temporal de la vida pública podría significar una disminución en su exposición mediática, y podría afectar negativamente a algunos contratos publicitarios. Sin embargo, es probable que los beneficios a largo plazo superen con creces los inconvenientes a corto plazo. Ahora vamos a hablar un poco más de Kerem Bürsin y de cómo podría verse afectado por esta decisión, aunque de manera indirecta. Como ya mencioné, es muy probable que Kerem respete y apoye la decisión de Hande. A pesar de su separación, ambos actores siempre han demostrado una actitud profesional y un respeto mutuo. Es posible que Kerem entienda y valore la necesidad de Hande de priorizar su salud mental, ya que él mismo ha hablado abiertamente sobre la importancia del bienestar emocional. Es probable que esta situación no afecte negativamente a la carrera de Kerem. Al contrario, podría fortalecer su imagen pública, ya que demuestra su madurez y su capacidad para respetar las decisiones de otras personas. Además, la historia de Kerem y Hande sigue siendo un tema de interés para los medios de comunicación y para el público, por lo que cualquier movimiento que hagan ambos actores será analizado y comentado. En cuanto a la posibilidad de un reencuentro por ahora, es solo una especulación. Sin embargo, el hecho de que ambos estén solteros y que mantengan una buena relación abre la puerta a la esperanza. Los fans, por supuesto, sueñan con la idea de verlos juntos de nuevo, pero la realidad es que solo el tiempo dirá si esto es posible. Lo que sí es seguro es que la decisión de Hande ha generado un gran interés en el mundo del espectáculo. Ha demostrado que la salud mental es un tema importante, que es necesario priorizar el bienestar personal y que es posible alcanzar el éxito sin sacrificar lo más valioso, la felicidad. En resumen, la decisión de Hande Erçel de priorizar su salud mental ha enloquecido a todos por su valentía.
A por el impacto que tiene en la industria y por su posible relación con Kerem Bürsin. Es una decisión que nos invita a reflexionar sobre la importancia del bienestar emocional y sobre la necesidad de crear un entorno más saludable para los artistas. Hande está tomando las riendas de su vida, estableciendo límites y protegiendo su salud mental. Esto es algo que merece ser celebrado y aplaudido. Y bueno, familia, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que este es un canal de chismes, pero también de respeto y admiración por nuestros artistas favoritos. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan de la decisión de Hande? ¿Creen que tendrá un impacto positivo en su carrera? ¿Creen en la posibilidad de un reencuentro con Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Gracias por ser parte de esta gran familia. Nos vemos en el próximo vídeo, lleno de más noticias y chismes del mundo del entretenimiento turco. Un abrazo enorme. Adiós.